Día 261 de 365 de leer la Biblia. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. ¿Cómo sería reconstruir tu vida completa después de que todo se derrumbó? Estamos en el libro de Esdras. Ayer vimos que Esdras abre su historia con un impresionante movimiento del poder de Dios que reunifica a una nación fragmentada y le da esperanza. Este es un gran movimiento en la historia después de décadas de exilio. Y ahora, tal como Dios lo prometió, vemos al pueblo de Israel levantarse para regresar, reconstruir el templo y restablecer la adoración en Jerusalén. Esdras no es solo un libro de historia, sino una guía de recuperación obediente y avivamiento. El capítulo 3 terminó con un gran momento en la presencia del Señor. La colocación de los cimientos del templo inspiró a los judíos a alabar a Dios. Juntos celebraron y dieron gracias porque había hecho posible su regreso. También hubo lamento entre los ancianos, porque este templo no era tan magnífico como el de Salomón. Te invito a abrir tu Biblia en Esdras capítulo 1 y vamos a desmenuzar juntos versos del 1 al 3. Cuando los judíos exiliados regresaron a Judá, lo hacían a una tierra parcialmente habitada. Los habitantes de la tierra acuden a ver el proyecto del templo y preguntan a Zorobabel si pueden participar. Le dijeron a Zorobabel que adoraban al mismo Dios que los judíos y que lo habían hecho desde antes que el rey de Asiria los había reubicado en esa zona del mundo. Quizás recuerdas que en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 24 al 41, vemos al rey de Asiria expulsando a la nación del norte, Israel, de la tierra y trasladando a otras personas de otras naciones a este lugar. A estas personas se les dio instrucciones sobre el temor al Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 28. Pero esto no los lleva a adorar a Dios como él quería. Según los versos 33 y 34 de Segunda de Reyes 17 dicen: temieron al Señor, pero también sirvieron a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de entre las cuales fueron deportados, y seguían haciendo según la costumbre anterior. No temen al Señor, ni siguen los estatutos y ordenanzas, ni la ley ni el mandamiento que el Señor ordenó a los hijos de Jacob, a quien llamó Israel. El problema con estas personas está claramente establecido. Parecen temer al Señor, pero en realidad no lo hacen. Simplemente agregan al Señor a su adoración y servicio a otros dioses, así que no son realmente para el Señor, pero lo aparentan. Son enemigos del Señor y de la obra. Zorobabel y Jesúa rechazaron rotundamente la petición. Además, estos hombres no eran descendientes directos de los israelitas, sino extranjeros que habían sido reubicados en la tierra prometida por el imperio asirio. Versos 4 y 5. En lugar de aceptar la decisión de Zorobabel y seguir adelante con sus vidas, la gente de la tierra se convierte en enemigos de los judíos e intentan obstaculizar su progreso. Durante toda la época del rey Ciro, sobornaron a algunos para frustrar los esfuerzos de los judíos. Sus tácticas fueron evidentemente efectivas, ya que el texto dice que los judíos paralizaron la obra. La duda y el miedo se sembró en el pueblo, y su fervor se desvaneció, y se nos dice que no duró un par de días ni unas semanas, sino continuó hasta el reinado de Darío. Significa que ese desaliento duró 16 años. El pueblo experimenta 16 años de temor, desaliento y frustración en los planes de reconstruir el templo. Versículos 6 al 16, al finalizar el reinado de Ciro, los enemigos de los judíos describieron al nuevo rey Artajerjes informándole de sus acciones. Acusaron a los judíos de rebeldes, describiendo a Jerusalén como una ciudad rebelde y malvada. Le advirtieron que se negarían a pagar impuestos cuando terminaran de construir la ciudad. Se presentaron como aliados de Artajerjes, preocupados por el bienestar del imperio persa.
Incitaron a Artajerjes a buscar en los archivos históricos y leer los registros de la naturaleza históricamente rebelde de la gente de Israel y Judá. Versos 17 al 24. La carta de los adversarios de los judíos llegó al rey, quien la leyó y luego procedió a confirmar en los archivos que Judá había sido rebelde en el pasado. Capítulo 5, versos del 1 al 5. Tras 10 años de estancamiento en el sitio del templo, los profetas Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar a los judíos en Judá y Jerusalén. Inspirados por sus palabras, Zorobabel y Jesúa reanudaron las obras. Tatnaí y sus aliados adversarios de los judíos los confrontaron. ¿Para qué reanudaron la obra? Exigiéndoles, ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? También exigieron saber los nombres de los hombres a cargo. Dios estaba con los judíos y perseveraron en su obra. Versos del 6 al 13. Tatnai envió una carta nueva al rey persa Darío para informar sobre los judíos. Le contó al rey sobre el proyecto del templo y cómo sus hombres interrogaron a quienes lo dirigían. La carta a Darío documentaba las respuestas que recibieron de los judíos. Los judíos afirmaban que estaban reconstruyendo el templo porque había sido destruido por Nabucodonosor en los días de la infidelidad de sus antepasados. También afirmaban que Ciro el Grande había decretado la reconstrucción del templo en el primer año de su reinado. Tatnai pidió a Darío que revisara los archivos reales para comprobar si los judíos decían la verdad sobre el decreto de Ciro o si le estaban inventando. Movámonos a Esdras capítulo 6, versos del 1 al 5. Cuando el rey Darío de Persia recibió la carta de Tatnai, ordenó a sus hombres que investigaran los archivos reales para comprobar si Ciro había ordenado la reconstrucción del templo de Jerusalén. Se encontró el decreto hecho por el rey Ciro que no solo autoriza la reconstrucción del templo, sino que también detalla la provisión para sus costos y materiales del tesoro real. Versos del 6 al 12. Darío ordenó a Tatnai y a todos sus asociados que se mantuvieran alejados de los judíos. No debían interferir en la reconstrucción. En un giro inesperado de los acontecimientos, Darío les ordenó que se les diera a los judíos todo el dinero necesario para la construcción. El precio del templo se pagaría con los ingresos reales y los impuestos recaudados por Tatnai y su gobierno local. Además, Tatnai debía proporcionar a los judíos toros, carneros, ovejas, trigo, sal, vino y aceite que los sacerdotes necesitaban para ofrecer sacrificios en el templo. Finalmente, Darío decretó que cualquier hombre que se opusiera a sus órdenes sería ejecutado. Versos del 13 al 18. Tatnai hizo lo que Darío le ordenó y los judíos prosperaron con el apoyo de sus profetas Ageo y Zacarías. El templo se terminó finalmente en el 6º año de Darío de Persia. Todos los judíos celebraron y dedicaron el edificio. Sacrificaron 1000 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes y levitas se prepararon para trabajar en el templo según la ley de Dios. El día 14 del primer mes celebraron la Pascua. Después de la Pascua celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días señalados. Y también tenemos el Salmo 137. Te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 137 y vamos a desmenuzarlo juntos. Versos 1 al 3. El salmista comienza describiendo el dolor de los exiliados sentados junto a los ríos de Babilonia, recordando a Sión. Colgaron sus arpas, instrumentos de alabanza, incapaces de cantar cantos de alegría en tierra extranjera. Sus captores exigieron cánticos de Sión, pero los exiliados lucharon por no saber cómo cantar en tales circunstancias. Versos del 4 al 6. El salmista afirma su incapacidad para cantar cánticos del Señor en tierra extranjera, insistiendo en que si olvidaban a Jerusalén, su diestra debería olvidar su destreza y su lengua debería pegarse al paladar. Jerusalén y su recuerdo es más importante que su alegría. Versos 7 al 9. El salmista recuerda al pueblo de Edom que incitó a los babilonios durante la destrucción de Jerusalén.
El salmo termina con una nota difícil. El salmista invoca que cualquiera pague a Babilonia por sus acciones, expresando un deseo de retribución y justicia. Hasta aquí el resumen de nuestra lectura de hoy. Revisemos los actos y acciones de Dios mostrados en Esdras 4, 5 y 6. La mano de Dios estaba sobre los ancianos de Judá para que continuaran la obra. Usó a los profetas Ageo y Zacarías para animar al pueblo. Hizo que se confirme el decreto de Ciro en tiempos de Darío. Proveyó recursos para la construcción a través de Darío. Protegió la obra de sus enemigos mediante decreto real. Dio unidad y gozo a su pueblo en la dedicación del templo y la celebración de la Pascua. Continuaremos mañana visitando al profeta Ageo capítulos 1 y 2. Centro Bíblico Sé como Cristo y Remanente nos ayudaron a vitaminizar el resumen. Nos despedimos enviándote un fraterno abrazo y recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.